Estamos en el país que cree en la Santa Muerte, en San Judas Tadeo, en la Limpia, en la Pachamama, en la Virgen María, pero también en Cristo. Solo que el gobierno solo niega al cristiano, no a lo demás. De lo que hemos visto en el gobierno, donde si se menciona a Cristo o algo del catolicismo, una bendición, eso quieren que se silencie. Pero se lanza en televisión nacional como la presidenta, entrando en funciones, o como los jueces de la Suprema Corte hacen un ritual de limpia y brujería para que no les echen el mal de ojo en el gobierno. O sea, eso parece sí estar bien. Y esto me lleva a preguntar, ¿qué es un Estado laico? ¿Esto se cumple con todos? O sea, ¿esto es parejo o no? ¿Estamos en un Estado laico el día de hoy en México? Cuando hablamos de un Estado laico, es referente a un Estado que no tenga una afiliación religiosa directa, con ninguna denominación, ya sea religiosa o actividad religiosa, significando que el gobierno como institución no puede afiliar a un sacerdote o a puestos políticos, ni a ningún ministro religioso a puestos políticos, y etcétera, etcétera, etcétera. Desde inicios del siglo XX, que no fue hace tanto realmente, 4 generaciones, si lo pensamos así. Desde entonces no se vio una prohibición de la religión católica en México, donde el ser católico era razón suficiente para ser sentenciado a muerte. Esto gracias a las leyes juaristas, que hicieron una radicalización de la izquierda, que afortunadamente dejó huella y esperamos no se repita una tragedia como esta en la vida pública o en la privada de México. Esto marcó un momento histórico y reformó la interpretación juarista para el Estado laico, donde tenemos la laicidad como un deber estatal, no afiliarse a una institución religiosa, y al gobierno al mismo tiempo. No estar metido en una situación que comprometa esta laicidad es importante, pero esto no significa por ningún motivo que si eres del gobierno no puedas creer en un Dios o ejercer tu religión de manera en la que tú creas. México no está en una situación de proliferación musulmana donde los rezos de mediodía interrumpan las sesiones gubernamentales, pero sí está en la situación donde al menos el 75% de la población mexicana se autoconsidera católica, y esto no contando denominaciones cristianas o de otras religiones, llámese judía, musulmana, etc. Además tenemos nuestra propia comunidad judía y otras religiones que conviven en México de manera continua y respetuosa. No tiene nada de malo esto, es una muestra de nuestra diversidad y de la forma en la que podemos convivir pacíficamente, aunque no creamos en exactamente las mismas cosas. Pero por alguna razón, cuando alguien desde un puesto de gobierno habla de Cristo o dice una bendición de su religión, parece ser una falta de respeto a la laicidad. ¿Es en serio o es un ridículo? Realmente es un ridículo, donde alguien está mostrando además un acto de respeto y buena voluntad al otro, con ganas de que además le vaya legítimamente bien, pero el gobierno ve esto como comprometer al Estado laico. Podría alegarse, oye, pero es que lo que está haciendo es desde la tribuna legislativa, pero la consecuencia sigue siendo la misma, el origen también, y alguien que entre a la política no obliga a esta persona a que se convierta a ateo. Es más, esta persona está viviendo en congruencia con su vida privada y su vida pública, algo que de hecho el Estado debería poder proteger, incentivar y lo reconoce además como un derecho. Así, la vida religiosa, sobre todo la católica en México, han causado muchos reveses. Incluso en su momento se hacía burla del ex secretario del Trabajo que entraba a la Secretaría de Gobernación en el 2005, Carlos María Abascal Carranza, diciendo que la iglesia había llegado a gobernación, que era prácticamente un ministro católico y que no tenía lugar en el gobierno por su creencia religiosa. Así, la vida pública de México mostró una incongruencia, por decirlo sencillamente, y un problema de odio a las personas que profesan su fe diariamente de manera congruente a lo que su religión profesa, pero solo si son católicos. En México ha habido pastores ocupando puestos religiosos como Hugo Eric Flores Cervantes, que llegó a ser diputado federal como pastor cristiano al mismo tiempo, pero nadie dijo nada. O como Aída Arregui Guerrero, pastora cristiana que fue polémica, pero que se hizo. Incluso personas vinculadas a la Iglesia de la Luz del Mundo ejercieron y ejercen puestos políticos hoy. Pero nadie dice nada de ellos. Pero si un diputado o senador manda una bendición desde la tribuna, es un maldito que compromete al Estado laico. Esto no lo entiendo.
Incluso el caso donde la presidenta y los actuales jueces de la Suprema Corte televisaron su rito de limpia y bendición tradicional para la entrada de sus puestos y nadie dijo nada. Ahí sí se vale que hagan esa creencia religiosa porque no es tribuna, pero sí es desde su puesto y sí es desde su vida pública, no desde su vida privada. ¿Qué está mal? Pareciera que está mal lo que haga un católico o lo que haga alguien que no le cae bien al gobierno, pero es poco contundente con su finalidad, el laicismo gubernamental. Si esto no es aplicado de manera pareja a todos, entonces se convierte en una discriminación localizada en el catolicismo y cristianismo. Y si no nos parece mal que los ritos de los jueces, no nos deben parecer mal las bendiciones de los diputados. Y no nos deben parecer mal la libre expresión de las personas. Además, por otro lado, el gobierno sacó una propuesta para callar a los sacerdotes, donde se les quería prohibir su libertad de expresión sobre temas políticos. Pero esto no solo no ayuda a la laicidad, sino que refuerza la idea de discriminación política a los católicos, donde además parecería ser localizado en los sacerdotes católicos, que si de por sí ya estaban desprotegidos con los últimos 4 sexenios, sumando casi 50 sacerdotes asesinados, quienes hoy representan la unidad y el diálogo, pero que por decir y hacer las cosas que dicen y hacen, el crimen organizado los asesina y el gobierno los silencia. ¿Esto es laico o es discriminación? Y es que si hicieran esto con solo el catolicismo es discriminación católica, pero si lo hacen con todas las religiones es discriminación a la religión, y esto tampoco está bien. La laicidad no se trata de callar a las religiones, se trata de escucharlas, respetarlas, pero no unirlas a la institucionalización gubernamental. Solo hay que recordar que la última vez que se callaron a los creyentes se levantaron en armas, y es que eso también explica todas las campañas de desarme que tiene el gobierno, porque tienen miedo de la ciudadanía. Tienen miedo de que un día se dé cuenta de lo que se está haciendo y decidan decir que ya basta. En resumen, ¿estamos en un estado laico hoy? En términos legales sí, pero estamos en un estado que poco a poco pareciera repudiar la idea de la religión, específicamente la idea del catolicismo, que representa una revolución de conciencia y unidad social. Nos queda estar al pendiente y saber que lo que tenemos enfrente claramente es un reto político y social, y tenemos que encontrar el contrapeso, que el gobierno tenga miedo de este contrapeso, y en mi diagnóstico este contrapeso sería una ciudadanía unida, porque también por eso nos están enfrentando entre ciudadanos. Hoy el México está dividido entre los pro y contra gobierno, nos da un problema enorme, pero si decidimos la unidad sobre el orgullo, ese es el contrapeso más importante de todo gobierno en todo el mundo durante toda la historia de la humanidad. Así que, en resumen, tú decides. Así que recuerda, prepárate, infórmate, influye.